Sean ustedes bienvenidos a nuestro reportaje sobre el nicho ecológico de los chapulines. Yo soy José Carlos Cacal Juárez. Y yo, José Jesús de Santiago. Acompáñenos en nuestra aventura. En 1869 fue el zoólogo y biólogo Ernst Heinrich Haeckel el primero en acuñar el término ecología para designar el estudio de las relaciones de un organismo con su ambiente. Hoy día, la ecología es una ciencia de gran importancia, ya que es la base de la educación ambiental, la cual nos enseña los valores necesarios para proteger al medio ambiente. Pero, ¿qué es el medio ambiente? El medio ambiente son todos aquellos factores que nos rodean y que nos afectan, vivientes, no vivientes, sociales, culturales, etc. No debemos confundir el medio ambiente con la naturaleza o con un ecosistema, ya que estos son propios de componentes bióticos y abióticos únicamente. El medio ambiente es un concepto globalizador e integrador, multifactorial, que de la misma manera que la globalización está en constante cambio y movimiento. Si analizamos con detenimiento el concepto de medio ambiente, podremos notar que este es distinto y único para cada especie en el planeta. Es más, inclusive para distintos organismos el medio ambiente cambia. De aquí surge la necesidad de definir un concepto más invariable, ecosistema, el cual es el segundo nivel ecológico más importante y consiste en una comunidad, entiéndase por comunidad un conjunto de poblaciones de 2 o más especies, junto a su ambiente abiótico, erosión, relieve, clima, ciclos energéticos, entre otros. Estos componentes, previamente descritos, dan lugar a una gran variedad de vida alrededor del planeta, a la que llamaremos biodiversidad. Sin embargo, esta definición no es lo bastante acertada, y por ello los ecologistas describen la biodiversidad como un atributo propio de 4 niveles de organización ecológicos: la biosfera, que se manifiesta como variedad de vida; la diversidad genética, propia de la especie; la diversidad de comunidades, propia de las comunidades de seres vivos; y la diversidad de paisajes, que comprende los factores abióticos y geográficos de un ecosistema. Los caelíferos o celíferos son un suborden del orden Orthoptera, comúnmente conocidos como saltamontes, chapulines, charates, langostas o sanagustines. Se diferencian de otro suborden de ortóperos porque las antenas son cortas y tienen casi siempre menos de 30 artejos. La profesión principal de los chapulines en la naturaleza o en su ambiente no es ninguna relacionada con el de distribuir semillas, sino el de comer. Estos pueden regular la población de pasto o de algunas plantas que son algunas veces un poco más molestas que la misma plaga. Este insecto llega a ser las veces de jardinero, al evitar que algunas hierbas puedan llegar a quitarle el agua o algunos otros recursos a otras hierbas que lo merecen un poco más. Claro que no son selectivos, pero puede darse el caso en el que resulten útiles para eso. Los principales factores bióticos para el entorno de los chapulines es su entorno en sí.
puesto que siempre están rodeados de plantas y de pasto corto. Al menos esto es lo que es generalmente, puesto que buscan plantas también para alimentarse. Entre los factores abióticos regularmente se encuentran los suelos, las rocas y principalmente algunas de las construcciones humanas, las cuales podrían ser tomadas como factores antrópicos. Regularmente los chapulines viven alrededor de las ciudades en los campos, por eso no es muy común encontrarlos. Los chapulines, chochos, saltamontes son afines a climas cálidos y con altos niveles de insolación, razón por la cual suelen manifestarse principalmente en el verano. El chapulín en sus etapas de desarrollo como ninfa y adulto suele preferir suelos húmedos, con vegetación fresca para alimentarse, y es además un factor importante para la oviposición. Los suelos con alta porosidad, como pueden ser las arenas o las arcillas, son las preferidas por los chapulines para ovipositar. Asimismo, la humedad y la abundante cantidad de materia orgánica en el suelo son factores muy importantes. En cuanto al hábitat, varios estudios realizados con múltiples especies han demostrado que los chapulines prefieren hábitats con topografía y relieve plano, llano, con suelo desnudo, de pastizales y de matorrales, bajos con vegetación herbácea, graminoide y arbustiva. Los saltamontes pertenecen al grupo de animales de los herbívoros, por lo que comen hierba, aunque también pueden comer otras plantas y algunos frutos. Algunas pocas especies, en casos especiales, pueden optar por una dieta omnívora, alimentándose así de otros insectos de menor tamaño. Un papel muy importante en la alimentación de los saltamontes son sus antes, ya que éstas se encuentran provistas de papilas gustativas, con las que pueden determinar la calidad y frescura de su alimento, para luego triturarlo y finalmente ser digerido. Al ser expulsadas las heces lo hacen en forma seca y redonda. Se realizó un inventario de enemigos naturales del chapulín, Orthopedra acridoida, como resultado de observaciones hechas a través de la exploración. Muestreos de otecas, ninfas y adultos que se llevaron a cabo de 2002 a 2007. Se examinaron 1.620 otecas y 8.122 chapulines, identificando 3 especies de hongos entomopatógenos, un parasitoide y 5 depredadores. Entre las larvas que depredaban, se encontraron larvas de Epicua, depredando otecas. Se encontró a hongos Vaubera balsiana, a hongos Matiricium ansopolie, Mechkinov, en todos los estadios, y también en hongos Entomophaga crilli, que se encontraron también en adultos M. differentiali como hospederos, ocasionando episbutías con un buen nivel de infección. Se encontraron también 2 aves, Mimus polyglotos y Toxtoma curvisostre, Swanson, alimentándose de estadios ninfales o de adultos de especies pequeñas. Se observaron estadios ninfales en las telarañas de las nosconas, Aranaide, y un depredador muy activo de las ninfas pequeñas en las horas más calientes del día fue el moscón o efería. Entre los datos curiosos sobre los chapulines, podemos destacar el hecho de que tienen que comer. Estos chapulines, y dependiendo de las especies, comen de muchas maneras diferentes, pero una característica que todos comparten es que tienen que alimentarse mucho. Debido a sus métodos alimenticios, están comiendo casi todo el tiempo. Esta se vuelve la razón de que busquen aquellos lugares que tienen una gran abundancia de comida para poder sustentar a las grandes poblaciones de chapulines, ya que se reproducen incubando de 1.000 a 10.000 huevos dependiendo de la especie. Esta suele ser la razón de que se vuelven una plaga tan molesta para los humanos, puesto que ellos solo buscan comida y necesitan de la comida. Otro dato curioso tiene que ver con el nombre de chapulín en sí, el cual tiene su origen en la lengua náhuatl y se cree que proviene de la palabra chapoli, que define en sí al insecto. Hay una gran cantidad de palabras náhuatl que están compuestas de más de un vocablo, y existen 2 traducciones de la palabra, que son igualmente curiosas. La primera, que es una palabra compuesta por el vocablo poloa, que significa destructor o devorador, mientras que la segunda propuesta, y la más aceptada, sugiere que se compone de 2 vocablos distintos, chapa, que significa rebotar, y oli, que significa hule, por lo que la traducción literal sería insecto que salta, como una pelota de hule. Sea cual sea la traducción correcta, posterior a la conquista de México, y bajo la influencia del idioma español, chapuli fue pronunciándose poco a poco como chapolín.
llegando en algún momento a la historia al actual nombre de chapulín.